Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Gaitán Lozano y voy en tercer semestre de la Facultad de Organización Deportiva. Les voy a hablar sobre un poquito de la historia del baloncesto. Bueno, primero que nada, fue inventado por James Naismith, un profesor de educación física canadiense, en 1891, en la YMCA de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Esto surgió porque James quería que sus alumnos tuvieran un lugar más seguro en donde practicar un deporte en tiempo de frío. Así que se puso a investigar en otros deportes lo que podía rescatar para hacer un deporte nuevo. Con esto, Naismith estableció ciertos requisitos, los cuales eran afinidad para el valor, fácil de aprender, que pudiera ser jugado en cualquier terreno, que el ataque fuera la meta, que hubiera un balance entre el ataque y la defensa y no fuera un deporte agresivo. Así, después de varios intentos, James creó el deporte llamado básquetbol. Basque, que significa cesta, y ball, que significa balón. El juego era simple, se jugaría con las manos y el objetivo era meter un balón en una cesta para poder meter puntos. Ya que tenía el deporte, James estableció 13 reglas de las cuales se tenían que especificar, y estas son. El primer reglamento se estableció en 1892. La primera regla consiste en: la pelota poseerá las características correctas y se podrá lanzar en cualquier dirección con una o dos manos. El número 2 dice: la pelota podrá pasarse en cualquier dirección a una o dos manos, pero no con puño. La tercera dice: el jugador no deberá correr con la pelota, sino que obligatoriamente la lanzará desde el lugar en que se encuentre. Se establece un margen de tolerancia para el jugador que se halle en trance de correr rápidamente, o sea, que esté presionado por los otros jugadores. La cuarta dice que la pelota solamente se podrá sostener en una o dos manos. Los brazos o el cuerpo no se podrán utilizar. La quinta regla dice: está prohibido empujar con el hombro, sujetar, empujar, hacer zancadilla o golpear al adversario. La infracción a esta regla supone una penalización. La segunda vez, el jugador será descalificado hasta el próximo partido. Tanto, y si la infracción se hace intencionalmente, el jugador quedará fuera hasta el final del encuentro y no poder ser reemplazado. La sexta regla dice que la infracción o el no cumplimiento de las reglas 2, 3, 4 y 5 suponen una suspensión y una penalización. La séptima regla dice que si un equipo comete las infracciones seguidas, o sea que no ha habido una infracción del otro equipo, el equipo contrario se hará acreedor a un tanto a su favor, o sea que el equipo contrario ahora va a tener la pelota a su favor. La octava regla dice: se concede un trato cuando la pelota se lance o rebote en el suelo hasta la cesta y se quede allí, con la condición que los adversarios no la hayan tocado o desplazado. Si la pelota queda en el borde y el adversario la recoge, se marca un tanto a favor del atacante. La novena regla establece que cuando la pelota está fuera de juego, será devuelta al terreno por la primera persona que la coja. En caso de disputa, el árbitro se encargará de lanzarla al terreno de juego, en trayectoria recta. En 5 segundos se devolverá la pelota al terreno de juego. En el supuesto de superarse este tiempo, la pelota pasará a poseer del adversario. Décima. El ayudante del árbitro juzga la conducta de los jugadores, anota las faltas y advierte al árbitro cuando se cometen 3 faltas consecutivas. Tiene poder para descalificar a los jugadores en virtud de la regla 5. 11. El árbitro determina cuando la pelota está en juego y controla el tiempo. Decide la validez de un tanto y controla el marcador, junto con todas las demás funciones confiadas normalmente. 12. El partido se compone de 2 tiempos de 15 minutos separados por un descanso de 5 minutos. 13. El equipo que marque el mayor número de cestos en el partido, de acuerdo a ambos capitanes, puede ser prorrogado hasta que sea marcado un nuevo cesto. Ahora bien, les hablaré sobre algunas fechas que fueron y serán importantes a lo largo de la historia del baloncesto. En 1893 se estableció que México fue el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. También desaparece en el fondo de la canasta utilizando redes con cuerda de trenza. El tiempo de juego consta de 2 periodos de 20 minutos con 10 minutos de descanso.
y aparece el pivote, ofreciendo al jugador con mayor movilidad y recursos. En 1894, el baloncesto llega a Irán y a China. Se limita el terreno de juego y se adopta un balón propio para el baloncesto. Se incluye un lanzamiento de tiro libre a 6.25 metros de la canasta por cada falta cometida. 6.9 metros, disculpen. Aparece el jugador especialista en tiros libres, ya que se dio la posibilidad de elegir al jugador que los realizara. También se comienza con normas técnicas y tácticas determinando funciones a los jugadores, tanto a la ofensiva como a la defensiva. En 1895, el baloncesto llega a Inglaterra. También aparece el tablero y la línea de los tiros libres. Se acerca el 4.60 metros de la canasta. Los lanzamientos de media distancia se hacían con dos manos, siendo muy parecidos al pase de pecho actual, mientras los lanzamientos de corta distancia se realizaban con una sola mano. En 1896, el baloncesto llega a Brasil. De allí se extendería a toda Sudamérica. La Metro-Unión adopta las reglas que regían la escala internacional. Se autoriza a driblar con las dos manos. Varían los puntos, otorgándose un punto por tiro libre y 2 puntos por las canastas. La aparición del tablero trae consigo la necesidad del rebote, además que ofrece la posibilidad de realizar lanzamientos y apoyarse a este. En 1897 se establece que cada equipo tiene que tener 5 jugadores dentro del terreno de juego. En 1898 se establece el primer reglamento oficial para el equipo femenino. Se introduce el equipo femenino en Filipinas y también se introduce el balón de cuero, además de que el juego se mostraba lento y estático, haciéndose una cuidadosa selección de los lanzamientos. En 1991 se introduce el baloncesto a Australia y también se prohíbe encestar después del dribbling. En 1906 llega el baloncesto a Cuba, introducido por los soldados americanos. También se hace obligatorio el tablero en todos los campos de baloncesto. Y, como necesidad de recuperar la gran cantidad de lanzamientos fallidos, surge el jugador especialista en el rebote. En 1908 se prohíbe driblar más de una vez. De 1915 a 1918 nace el Young Basketball, comité de entidad responsable de unificar el reglamento. Se puede encestar después de haber driblado, y Anderson populariza la defensa de zona que se impuso sobre la individual. Este tipo de defensa influye sobre la individual, introduciendo los conceptos de floración y ayuda. En 1921 llega el baloncesto a Yugoslavia. Se distinguen las penalizaciones, las violaciones y la falta personal. También aparece de forma accidental la figura del jugador pivote, con su consecuente jugador anterior entre el poste y el pivote. En 1924 se establece que al jugador que le hacen la falta es el que debe dar el tiro libre. El tiro nada más. Y en 1925 llega el baloncesto a Colombia. En 1928 el baloncesto está como exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. En 1929 se introducen 2 árbitros dentro del juego, además de que se elimina el doble dribbling. En 1931 se regulan las faltas personales, determinándose como sanción 2 tiros en caso de que el jugador estuviera realizando un lanzamiento y un tiro libre para faltas técnicas. También se establece la medida del terreno de juego, el cual era 25 por 15 metros con 2 por 1 centímetro de variación. Eso quiere decir que podría variarse en esos tiempos. En 1932 se funda la FIBA, Federación Internacional de Baloncesto Amateur. También se introduce la regla de los 3 segundos y se introduce la línea de medio tiempo, quedando así definido el terreno de juego en 2 partes bien definidas, el campo de ataque y el campo de defensa, e introduciéndose la regla de los 10 segundos. Después de estas, el juego se reanuda con un salto entre 2 oponentes en mitad del campo. También es la aparición de la pantalla y su continuación. En 1933 a 1934 se estableció que si un equipo queda con menos de 5 jugadores puede seguir jugando. La superficie del terreno de juego debe ser dura, evitando también los campos con hierba. Esto para que no haya tantos accidentes.
En 1935, el COI acepta el baloncesto como deporte olímpico. También se establece que cada jugador puede ser reintegrado 2 veces por partido. En caso de empate y después de transcurridos los 2 periodos extras, ganaba el primer equipo que convirtiera una cesta en el tercer periodo extra. Ya en 1936 el baloncesto se incluye en los deportes olímpicos. También se integra el baloncesto femenil a la FIBA y se amplía el número de jugadores suplentes, que es de 2 a 5. También se incluye los 3 tiempos muertos. Después de cada canasta se reanuda el juego por parte del equipo al que le acaban de hacerle una canasta. En 1939 muere John Naismith y como tributo a su persona se inaugura el Hall of Fame, en donde se inscriben los pioneros de este deporte, así como sus personajes célebres. El primer torneo del baloncesto de la NCAA universitario, con la participación de todas las universidades de los Estados Unidos. También, con el fin de reducir las salidas del campo, se fijan las canastas a 1.22 metros de las líneas finales. En 1940 se retransmiten los primeros encuentros de baloncesto por televisión desde el Madison Square Garden. En cada partido oficial se establecen 2 árbitros, un cronómetro y un anotador. Y también aparece la primera forma de contraataque moderna. En 1945 se legaliza y reglamenta el bloqueo. También el lanzamiento con suspensión hace su aparición. En 1946 se lleva a cabo el primer campeonato femenino sudamericano en Chile, además de que aparecen en Europa los tableros transparentes. Desde estos años se empieza a utilizar el contraataque como un sistema táctico de ataque. En 1948 el número de suplentes pasa a 7 y el tiempo muerto pasa a 4. También se establece que el derecho de opinión en el que el equipo puede optar entre un tiro libre o un saque desde la línea lateral. Y se permite levantar el pie del pivote en la salida de dribbling. Además, entre el defensor y el atacante debe mantenerse una distancia de 50 centímetros, por lo menos. De 1950 a 1953 se introduce el dribbling con cambio de mano, entre piernas y por detrás de la espalda. Se intenta crear sin ningún éxito un baloncesto femenino, y los rusos utilizan la táctica de congelación del balón en el ataque. En 1954, los equipos disponen de 5 faltas personales, después de las cuales de cada falta se penaliza con un tiro libre. Se establece el tiempo de posesión del balón en 24 segundos. En 1956 se reimplanta la regla que impide levantar el pie del pivote antes de que el balón salga de las manos del jugador. La zona restringida adquiere la forma trapezoide y se crea la regla de los 30 segundos. En 1960, durante los últimos 5 minutos de juego, cada falta se penaliza con 2 tiros libres. Se elimina la regla de los 10 segundos y la retención del balón por más de 5 segundos bajo presión ocasionaría un salto entre 2. También hace su aparición las primeras defensas mixtas. De 1964 a 1968 aparece a escala mundial la zona presa como una necesidad de tener un balón antes de que ésta llegue a la canasta. Surge el American Basketball Association. Únicamente en los últimos 5 minutos de juego se permite el derecho de opción y también la regla del campo atrás y de las de los 10 segundos. En 1972, la regla de los 10 segundos y del campo atrás se aplican durante todo el encuentro, al igual que el derecho de opción. Aparecen las defensas alternativas. En 1975 a 1972, la fusión de la ABA y de la NBA articulándose en las 4 divisiones geográficas e ideológicas actuales, lo que son la Atlántica, la Central, el Oeste y el Pacífico. A partir de las 10 faltas por equipo en cada tiempo se da el derecho a realizar 2 lanzamientos de tiros libres. Se introduce el 3x2 en los tiros libres. También se desarrolla la defensa de ajuste y es admitido el baloncesto femenino como deporte olímpico. En 1979 y en 1980 se adopta la canasta de 3 puntos. Después de esta se puede solicitar tiempo muerto. Se reduce el número de faltas personales por equipo y por tiempo a 8, después de las cuales se pueden lanzar 2 tiros libres. Se sintetiza al pasar y jugar con las reglas y se desarrolla el juego continuo.
De 1982 a 1984 fue el Campeonato Mundial de Cali. También desaparece el concepto de amateur de la FIBA, por lo que se queda como FIB. Se crea la línea de los 6.25 metros, donde las canastas valen 3 puntos. Y la Federación Profesional Estadounidense organiza el primer equipo profesional que representa a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Se adopta la regla de 1+1 y se adoptan 3 árbitros al partido. De 1990 a 1991 se elimina el derecho de opción. La sanción de faltas personales y técnicas son acumulativas. Se permite mover los pies en los saques de bandas, solo usar el pie de pivote. Y se organiza en arenas un torneo conmemorativo al centenario del baloncesto. En 1992, el mejor equipo reunido, el Dream Team, fue la atracción ellos en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se tiende a igualar las reglas con la NBA en busca del deporte. En 1994, las líneas y dimensiones son trazadas del mismo color que la zona neutra. El soporte del tablero es a una distancia mínima de 2 metros. El vestuario de los jueces cambia de ser un pantalón gris a un pantalón negro. Y se establece el saque de banda, la falta antideportiva y un entrenador puede ser descalificado si es sancionado por 3 faltas técnicas. En 1998, solamente los jugadores inscritos en el acta del encuentro tienen derechos a calentar en los 20 minutos que preceden al inicio del encuentro. Una vez que inicia el tiro libre, los jugadores no pueden modificar su posición en los pasillos o el resto del terreno hasta que los tiros libres haya finalizado. En el 2001 fue el Campeonato Sudamericano de Baloncesto en Valdivia, Chile. En el 2002, el equipo estadounidense, compuesto íntegramente por jugadores de la NBA, acabó en sexto lugar en los campeonatos mundiales en Indianápolis. En el 2005 y 2006, la tercera liga uruguaya de básquetbol fue organizada por la FUB, que es Federación Uruguaya de Básquetbol, donde quedó campeón Travel por primera vez. El Campeonato Mundial de Baloncesto se realizó en Japón y lo organizó la FIBA y la HAB, que es la Federación de Japón. En el 2008 se celebran los Juegos Olímpicos de Pekín en el Gimnasio Olímpico de Baloncesto y el campeón fue Estados Unidos. También la Federación Española remite a la FIBA su carta de interés. En el 2009 fue la 10ª temporada de la Liga Nacional del Baloncesto Profesional de México. En el 2011, la Liga Uruguaya de Básquetbol fue nuevamente un campeonato organizado por la FUB y se expande hasta el 2012. Esta liga nuclea a los equipos de la Primera División de Básquetbol uruguayo. En el 2012 se celebran los Juegos Olímpicos en Londres. Tuvo como sedes el pabellón Arena de Baloncesto para la fase de grupos y para la fase final fue en el North Greenwich Arena de Londres. En el 2013 se lleva a cabo el Campeonato FIBA Américas de Baloncesto, también conocido como el Memorial Caracas, fue en el Poliedro de Caracas, Venezuela. En el 2014 fue el Torneo Campeonato Mundial de Baloncesto, tuvo lugar en España, organizado por la FIDE, la Federación Española de Baloncesto. Y por último, en el 2015 se va a llevar a cabo el Campeonato FIB Américas de Baloncesto, en donde se realizará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Así como este campeonato, habrá muchos más en este año. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue solo un poco de la historia del baloncesto. Gracias.